Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estimados amigos que también se encuentran entre nosotros, damos sinceramente gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, al darnos una vez más la oportunidad, el privilegio de poder llegar hasta este lugar y traer su palabra. Como decía el hermano Tomás, les queremos mucho, sinceramente. Ya son más de 3 años aquí con ustedes. Algunos iniciaron con nosotros, otros se han ido incorporando durante este tiempo por la gracia de Dios. Y hermanos, es la razón por la cual trabajamos, pero no trabajamos para servirle al hermano fulano o sutano. Trabajamos para Dios, con el deseo de que Dios sea siempre su nombre bendito y honrado y glorificado por el servicio que nosotros damos. Amén. Yo también les quiero entrañablemente a todos, no solo a uno ni solo a dos, sino que a todos en general, ¿verdad? Sin excepción de personas, porque así como Dios no hace excepción de personas, tampoco nosotros no podemos hacer eso. Entonces, y eso mismo dice el versículo que acababa de leer el hermano Juan. Dice allí, y si invocáis, Primera de Pedro, ¿verdad? Busque por favor Primera de Pedro y no pierda ahí Primera de Pedro. Vamos a ir a diferentes partes de la Biblia para reforzar lo que estamos hablando. Dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor toda vuestra peregrinación, dice el versículo. Ahí es donde vamos a estar basándonos en el tema. Ahora bien, yo espero, confiado en Dios, que la bendición de Él sea en este día para cada uno de nosotros, no solo para ustedes o solo para mí, sino que para todos nosotros, que la bendición de Él sea de que esta palabra que va a ser expuesta ahora, usted se la lleve en su mente, en su corazón, y la pueda poner por práctica en todo el tiempo de vida que el Señor le dé. Ahora bien, hace algunas semanas hemos empezado a estudiar la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Hace algunas semanas, hermanos, estábamos estudiando, por las últimas semanas hemos estado estudiando esta carta. Es tan maravillosa, tantas cosas hermosas que tiene el hermano, el apóstol Pablo, nuestro querido, Pedro, nuestro querido hermano Pedro, que nosotros entendamos esto así como él quería que aquellos hombres de aquel momento lo hicieran. Y por eso él se esforzaba, porque no me cabe la duda que él se esforzaba para que ellos siguieran hacia adelante, continuamente hacia frente. Así como nosotros queremos que todos nosotros nos conduzcamos siempre hacia adelante, no mermando, ¿verdad? Estábamos estudiando hace algunos días, estudiábamos en 1 Pedro, en el capítulo 1 siempre, el versículo 3, que dice la Escritura que hay una esperanza viva para cada uno de nosotros, para uno de aquellos que obedece el Evangelio, para uno de aquellos hermanos de los cuales en el momento que el apóstol Pedro escribía, necesitaba él que ellos entendieran que tenían una esperanza viva. Pero para mantener esa esperanza viva, él necesitaba también de que ellos anduvieran siempre, ahí como dice en el versículo 15, santos, apartados, ¿verdad? Que esas eran una de las cosas fundamentales para que ellos pudieran alcanzar, ¿qué cosa? La vida eterna. Es fundamental para que usted pueda alcanzar la vida eterna, para que yo lo pueda hacer. Saber que tenemos una esperanza viva, pero tenemos que conducirnos siempre nosotros siendo fieles a Él, santos, apartados. Ahora bien, acuérdese, o necesitamos entender esto. El apóstol Pedro mencionaba o les hablaba estas cosas a estos hermanos porque
ellos, hermanos, sufrían persecuciones, encarcelamientos, sufrían hasta llegar a la muerte. una de las cosas muy difíciles para ellos en aquel tiempo. Todas estas cosas ellos lo sufrían, hermanos. No había ninguna comodidad. Así como nosotros, imagínense ahora cómo estamos. Tranquilos, bien acomodados, así hasta con colchoncito ahí, el respaldo concholadito, cómodamente. Estos hermanos no tenían esas comodidades. Sufrían, hermanos, persecuciones. Así lo dice ahí en el versículo 1. Dice a los expatriados. ¿Qué significa expatriados, hermano? Que no están en el lugar donde ellos habían nacido. No están en el lugar que se les había Había asignado a los padres de ellos en el principio. A los expatriados, dice. a los que habían salido despavoridos porque los perseguían, para encarcelarlos, para matarlos, para estas cosas. Era un pueblo, hermanos, que sufría. Un pueblo que sufría todas estas cosas que ya Acabamos de decir. llegando hasta la muerte. Llegando hasta la muerte, hermano. Dice ahí a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. a estos hermanos les escribía el apóstol Pedro. Pero también estas palabras, hermanos, son para nosotros hoy en día. Es para que usted Recapacite, es para que yo recapacite y que nos mantengamos siempre con estas cosas que Él sugiere que tengamos en nuestra mente, como ya las hemos hablado. Cabe mencionar también, hermanos, que tanto ustedes como yo, así como aquellos hermanos en aquel tiempo, el apóstol Pablo menciona a los filipenses y les dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Así es que el apóstol Pedro, en otras palabras diferentes a las que el apóstol Pablo menciona a los filipenses, él les quería dar a entender estas cosas. que no importaba la situación que estuvieran pasando en ese momento. No importaba. El apóstol Pablo les dice, vuestra ciudadanía no está aquí. El apóstol Pedro les dice que ellos tienen una esperanza viva. Pero esa esperanza es para llegar a los cielos. Para vivir eternamente con el Señor algún día. Diferentes palabras, pero tienen el mismo sentido, hermanos. Esa esperanza viva que deberían de tener ellos. No tenían un lugar donde vivir, si lo podemos decir de esa manera. Un lugar en el cual ellos al principio tuvieron. Pero debían conducirse, hermanos, en temor de Dios todo el tiempo. Y ahí es donde entra nuestro tema. Conduciéndonos en temor. Conducirse en temor, hermanos, significa, así como dice el apóstol Pedro, significa que usted tiene que agradar a Dios. Significa que usted tiene que servir a Dios. Significa que usted tiene que honrar su nombre a Dios, de Dios. Estas cosas son las que el apóstol Pablo, son las que les está dando a entender a estos hermanos y nos la trae a nosotros en este momento. Porque no hay otra manera. No hay otra manera, hermanos, de conducirnos con temor. El temor significa agradar a Dios. No es lo mismo decir yo ando con temor que conducirnos en temor. En temor en el lenguaje cristiano, hermano, es agradar a Dios. Con temor en el lenguaje común es tener miedo de algo, de que te va a pasar algo, de que te vas a morir mañana, ahora, en cualquier momento, te van a golpear. Es diferente. Conduciéndonos en temor, con reverencia, es reverencia hacia Dios. Eso significa tratar por lo más posible de agradar, de servir y de honrar su nombre. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Con toda reverencia, obviamente.
Dice la escritura y en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que juzga sin excepción de personas, que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué significa invocar? Sin invocar. Significa, hermano, que usted y yo, como cristianos que somos, como creyentes que somos, debemos de hacerlo con esa reverencia a Dios. De mantenernos, obviamente, seguros de que el Señor está viéndonos a nosotros. Si en realidad somos cristianos, eso es lo que le quiere decir el apóstol Pedro a ellos. Si en realidad son creyentes, si en realidad han creído lo que se les ha hablado, si en realidad han creído lo que les hemos escrito, si en realidad perseveran en la doctrina nuestra, que era de Dios mismo. La doctrina de los apóstoles, como dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Obviamente es la doctrina que Cristo les había dado. Si ustedes se mantienen así, invoquen, hacen bien, háganlo, sin lugar a dudas. Invoquen el nombre del Padre, conduciéndose en temor toda vuestra peregrinación. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Agradar a Dios, servirle y honrarle. Eso es lo que debemos de hacer. Si es que hemos entendido que somos creyentes, que somos cristianos, que es lo que hemos obedecido al Evangelio. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. No debería de haber nada que nos estorbe o impida confiar en nuestro Dios. Porque nosotros, si tenemos algo que nos estorba para hacer esto, no podríamos nosotros, hermanos, pedirle una dirección a Dios. No podríamos pedirle perdón a Dios. No podríamos pedirle protección a Dios si hay algo que nos estorba. Por eso es que dice, si invocáis por Padre, si de veras sos hijo de Dios, si de veras sos creyente a Dios, entonces pídele dirección, pídele perdón y pídele protección. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos. Porque todos los que nos conducimos en temor hacia Dios, reverentes hacia Dios, tenemos, hermanos, algunos beneficios, o tenemos beneficios que mucha gente no tiene. Tenemos beneficios, hermanos. Esos beneficios que acabamos de mencionar. Como lo dice allá el salmista en el Salmo 25. Por favor, rápidamente, búsqueme ahí, Salmo capítulo 25. Y entenderemos ahí estas palabras. Salmo 25, el verso 4 dice de esta manera, fíjense bien. Salmo 25, verso 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Es decir, que el salmista nos está indicando, hermanos, que si nosotros invocamos el nombre de Dios, si nosotros creemos en Dios, así como él estaba seguro de creer en su Padre Celestial, pidámosle de dirección. Eso es lo que le está diciendo ahí. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Así dice el verso 4. Ahora dice el verso 11, mire bien, ahí dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Si usted invoca el nombre de Dios, como hijo de Dios que es, cree en Él, entonces pídale perdón si es que ha fallado. No tenga temor de pedir perdón. Y Dios le perdonará. Son beneficios que no toda la gente tiene, hermanos. Son beneficios que usted y yo tenemos, si hemos obedecido de corazón al Evangelio. Dice el verso 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará, dice, el camino que ha de escoger. Entonces, nosotros le pedimos a Dios, hermanos, le pedimos a Dios su dirección, su perdón y su protección. Es muy importante saber esto, es muy importante entender estas cosas. Si invocáis por Padre. Ahora bien,
Teniendo la seguridad de estas cosas, hermanos, también el salmista menciona ahí en el Salmos 34, busque ahí por favor Salmos 34 rápidamente. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 34, verso 9? Dice esto, mire. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjese qué bendición más grande usted y yo tenemos. Si usted se conduce en temor de Dios, es decir, si usted honra, sirve y alaba su nombre, hermanos, usted tiene esta gran bendición y no le falta nada. No le falta nada. Todo lo tiene. Pídale a Dios que Él se lo dará. Mire qué hermosura de bendiciones que nosotros tenemos. Pero es necesario que hagamos algo también nosotros. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, Él quiere que nosotros nos conduzcamos, hermanos, con un corazón sincero. Eso es lo que Dios desea. Que nos conduzcamos con un corazón agradecido, sincero. Eso es lo que dice ahí Colosenses, hermanos. Colosenses, busque por favor Colosenses capítulo 1, en el versículo 22, dice de esta manera, 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, perdón, es capítulo 3, no es versículo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Con corazón sincero. Nada de ser hipócritas. Nada de ser a medias. Hay que ser sinceros, hermanos. Dios quiere que nosotros le sirvamos sinceramente, con un corazón agradecido, sincero. Dice el verso 23, hermanos, ahí. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Oiga bien una vez más. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Son beneficios que debemos de tener, que tenemos nosotros, pero debemos de conducirnos con un amor, con un corazón sincero. Debemos de servirle a Dios, hermanos, no como agradar al ser humano que está a la par suya. Trabajar con honestidad, pero no para que nos vean que trabajamos. El hermano, la hermana, el que está allá, el que está acá. No. Con un corazón sincero, porque Dios es el que nos ve a nosotros. No importa que usted sea el mejor trabajador y que todos lo elogien. ¿De qué importa que todo el mundo me elogie a mí? Si estoy mal con Dios. Necesitamos que Dios sea el que nos dé la recompensa. Conduciéndonos en temor. ¿Por qué entonces debemos conducirnos en temor, hermanos? Al reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de conducirse en temor hacia Dios al reconocer el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí, por la humanidad entera, por aquellos hermanos que vivieron en el primer siglo, como aquellos que han vivido en todo el tiempo de esta era, hermanos. Y si es posible que Dios permita que el día de mañana exista, también el sacrificio de Cristo estará siempre para aquellos de ese día. Por eso debemos de nosotros conducirnos en temor, porque hemos entendido que Cristo ha venido y sufrió, hermanos, los clavos en esa cruz, derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos estar sentados aquí tranquilamente alabando su nombre. Si usted ha entendido eso, debe de conducirse en temor de Dios. Porque solamente Él pudo haber hecho semejante sacrificio.
Dice el versículo allá en Primera de Pedro, hermanos, en el versículo 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjese bien. Si usted se ha dado cuenta de estas cosas, que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Si usted se da cuenta de eso, entonces debe de conducirse en temor hacia Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Sigue diciendo: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El sacrificio que Cristo vino e hizo aquí por la humanidad, hermanos, no puede ser pagada ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata que exista y que puedan excavar o que puedan encontrar o que puedan. No existe precio alguno para pagar el sacrificio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No existe. Hay que conducirnos con temor hacia Dios. En temor hacia Dios. Con reverencia hacia Él. Esa sangre preciosa que Él derramó, hermanos. Usted y yo debemos de acordarnos de ese sacrificio tan grande y sublime que Él tuvo que hacer. Ese gran sacrificio que su Hijo hizo por amor a nosotros, por amor a aquellos que una vez Dios hizo a imagen y semejanza de Él. Un precio inigualable. Como lo decíamos anteriormente, no existirá, no ha existido, ni existió nada que pudiera pagar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No lo hay. Efesios capítulo 1 dice en esta manera ahí. Efesios capítulo 1, hermanos, en el versículo 7 dice, fíjense bien cómo dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El sacrificio que Cristo hizo, que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 de Pedro, en primera de Pedro, en el versículo 18. Sabiendo que Él nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Él nos ha rescatado y dice ahora: en quien tenemos redención por su sangre. Dice Pablo a los Efesios y nos dice a nosotros. Colosenses, allá donde estábamos, en Colosenses, volvemos a Colosenses, ahora sí el capítulo 1. En el versículo 12 y 13 dice: el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El sacrificio, si usted entiende, si usted invoca el nombre del Padre, si usted como creyente, con esa fe genuina que usted siente en su ser, invoca el nombre de Dios, tiene que darse cuenta el sacrificio maravilloso que Cristo hizo por usted. Tiene que darse cuenta que usted vivía en esas tinieblas horribles. Usted y yo, todos los que estamos aquí, vivimos allá. Alabado sea el nombre de Dios, que Él nos ha rescatado por medio de la sangre de su Hijo. Para el ser humano, todo lo que ve es bonito. Lo ve con los ojos carnales. Para él, todo es bueno, todo es bonito, todo es hermoso. Pero para Dios es malo. Vive en tinieblas. El ser humano ve claridad, ve luz de todos colores, pero para Dios la vida del ser humano sin Él es tiniebla. Eso es lo que dice ahí. En el cual dice, nos
libró de la potestad de las tinieblas. Vivíamos allí, hermanos. Glorifique el nombre de Dios, porque lo ha rescatado. Nos ha rescatado de ese lugar tan horrible que vivíamos, haciendo maldades, pensando que hacíamos bienes. Así vive el hombre, haciendo maldades, pensando que hace bien. Vive sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros invocamos el nombre de Dios porque somos cristianos, creyentes de Él. Y tenemos la fe en Él. ¿Por qué entonces debemos conducirnos, hermanos, en temor? ¿Y cuánto tiempo debemos de hacerlo? ¿Por qué y cuánto tiempo? Podríamos considerar esa pregunta. ¿Cree usted que Dios sabía, el Padre, cree usted que Él sabía al hacer al hombre a su imagen y a su propia semejanza que le iba a fallar un día? ¿Cree usted que Él sabía? ¿Cuál es su respuesta? ¿Sí o no? No me la diga. Dice allá Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo un ser que Dios hizo con estas características, entonces le iba a fallar a Dios? Así dijo Dios, hagamos al hombre entonces a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sabía Dios que el hombre le iba a fallar? ¿Qué cree usted? Con estas características, un ser que Dios hizo le iba a fallar a él. ¿Cómo es posible? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Sabe que Dios sabía que el hombre le iba a fallar? ¿Sabe que Dios en su infinita misericordia tuvo amor desde el principio por el ser humano que Él hizo? Que Él creó. Porque Él creó a la humanidad, Él creó al hombre. Pero le falló. Ahora necesita Dios. Bueno, Dios no necesita, Dios quiere. Dios ofrece que el hombre se arrepienta de su pecado. Eso es lo que Dios quiere, ofrece. Porque Dios es paciente para con todos los hombres, dice la Escritura, no queriendo que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice allá, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 20 encontramos la respuesta. Dice, vamos a leer desde el 19 para entenderlo ahí. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo. Entonces sabía Dios que el hombre le iba a fallar. Pero mire qué misericordia tan grande. Ya le había dicho al Hijo, tú rescatarás al ser humano del pecado. Cristo ya sabía que Él iba a venir un día a morir por la humanidad. Pero la humanidad no quiere toda obedecer el Evangelio. Qué bueno sería. Pero qué bueno que usted y yo hemos obedecido. Hemos agradecido a Dios el sacrificio que hizo por nosotros, mandando a su Hijo. Qué bueno que usted obedeció el Evangelio. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros debemos conducirnos en temor todo el tiempo, hermanos. Por eso decía ahí, conduciéndonos en temor, ¿cuánto tiempo? ¿Solo el día jueves o el día viernes que se reúne la iglesia? ¿O los días que tenemos eventos especiales, sábados o jueves, viernes y sábados? ¿O solamente el domingo, que es el primer día de la semana, que es el día que Dios
ha puesto para su adoración. ¿Cuántos días al mes? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses en el año, hermanos? 365 días. ¿Cuántos días de esos yo debo conducirme en reverencia hacia Dios? 65 y 360, ¿no? 300 para ser más fregones nosotros. Vamos a conducirnos con reverencia a Dios 300 días del año. 65, no importa lo que haga. La verdad que no, hermanos. Dice la Escritura, ahí en el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor toda vuestra peregrinación. Todo el tiempo, toda la vida que Dios le dé de vida a usted. Entonces es todo el tiempo, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice que somos peregrinos. Por lo tanto, si somos peregrinos significa que estamos de paso. Vamos de paso, hermanos. No importa la edad que usted llegue a tener aquí en esta tierra, pero vamos de paso. Somos peregrinos. Peregrinamos. Pero debemos de conducirnos con temor, en temor hacia Dios siempre. Ahora bien, ¿cuál es el todo del hombre? De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuál es el todo del hombre? Respuesta que encontramos en Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13. Temer a Dios es el todo del hombre y guardar sus mandamientos. Así dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La pregunta obligada de hoy es, ¿qué es lo que nosotros haremos? ¿Qué es lo que usted como visitante hará? ¿Qué es lo que usted que escuchó este mensaje, que nos visita hoy en día, qué es lo que usted hará al ver entendido estas cosas? ¿Qué haremos, hermanos? Dios tiene promesas para todos nosotros. Promesas que cumple a diario y promesas que cumplirá a su debido tiempo también. En Apocalipsis capítulo 4 encontramos una de ellas. Dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 4. Perdón, no es Apocalipsis, es Hebreos capítulo 4. Ya vamos a ir a Apocalipsis. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, hermanos. Dice, y el versículo 1. Oiga bien, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Si no nos conducimos en temor hacia Dios, puede hacer que pareciere de que nosotros no lo alcanzaremos, el reposo que Dios ofrece para nosotros, de entrar a ese gozo de Dios, de estar con Cristo en una eternidad y con el Padre por siempre. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ahorita permanece esa promesa para usted también como amigo, como visitante que es. Esa promesa es para usted también. Pero tiene que arrepentirse de su vana manera de vivir. Así como lo dice el apóstol Pedro. Arrepiéntase de su vana manera de vivir para que usted pueda obtener estos beneficios que nosotros tenemos, que nosotros gozamos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo
14. Apocalipsis era 14. Y ahí terminamos. A tiempo con el tiempo. Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, versículo 6. Es el versículo 7, pero leemos desde el versículo 6. 14, 6. Fíjese bien, usted como que nos visita hoy en este día. Lea, por favor, si es que tiene la Biblia ahí, por favor, lea. Dice, vi, dice el apóstol Juan, escribiendo el Apocalipsis, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, oiga bien, eterno para predicarlo a los hombres, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora dice el versículo 7, diciendo a gran voz, para que todos escuchen, para que nadie pueda decir, yo no oí estas cosas. Dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjese bien, la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿Conocemos nosotros el día del mañana? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Si usted y yo podremos seguir, si el día de mañana existirá, solo Dios lo sabe. Por lo tanto, puede ser que el juicio llegue hoy. Temamos pues, dice. Temamos a Dios. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el Dios todopoderoso nuestro. Hay que honrar a Dios. Hay que temerle a Dios. Vamos a tener un canto de invitación. Y si usted desea obedecer el Evangelio, acuérdese que Eclesiastés 12:13 dice, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Acuérdese que Dios está diciendo que Él tiene un reposo para usted, un tiempo en el cual usted puede entrar, pero dice, temamos pues, no vaya a ser que no entremos a ese lugar, no obtengamos esos beneficios que Dios tiene para nosotros. Porque Apocalipsis decía ahí que es el día del juicio. No conocemos el día de mañana. Ninguno de nosotros sabemos qué sucederá el día de mañana, si es que existe. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha preparado para que usted pueda ser salvo. Si usted quiere obedecer el Evangelio, nos ponemos de pie.